Adán y Eva tenían un solo mandamiento y uno fue demasiado para ellos. Lo que le pasó tanto a Adán como a Eva es una muestra clara para nosotros en pleno siglo XXI para entender cuándo debemos decir no. Aquí me gustaría decir que muchas veces nos van a llegar ofertas muy tentadoras, pero que debemos aprender a discernirlas si es que van de acuerdo al propósito de Dios. ¿Qué es lo que tienen que soltar para que lo nuevo de Dios venga a su vida? La gente está buscando la felicidad y los placeres en los lugares incorrectos. ¿Por qué el Señor nos invita a buscar y escuchar su sabiduría? ¿Por qué crees tú que el Señor nos invita para escuchar la sabiduría? Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que estés viendo este episodio. Gracias por estar conmigo. Soy Osmar Cetino. Si es primera vez que estás con nosotros, gracias por acompañarme. Soy pastor de la Iglesia Familia de Dios en el bello estado de Nebraska y es un honor para mí tener el favor de tu atención en este precioso día. Hoy estamos en el episodio 102. Increíblemente, estamos en el episodio 102. Hemos dado inicio a nuestra tercera temporada. Espero que pueda ser edificado en los próximos minutos. Si no te has suscrito, hazlo. Este es el momento para que puedas hacerlo. Déjanos por ahí un comentario, danos un thumbs up. Si este material te está siendo de bendición, compártelo con tus amigos. Compártelo con tu suegra, con tu suegro, con todo el mundo, por favor. Compártelo, ojalá te sea de bendición. Hoy quiero que podamos meditar un momento, compartir un momento acerca de un pensamiento, y es: no cometas el mismo error de Adán y Eva. Y cuando digo no cometas el mismo error de Adán y Eva, quiero decirte que yo personalmente debo circunscribirme también a esa cuestión y ponerlo en primera persona. No debo cometer el mismo error de Adán y Eva. Cada uno de nosotros no deberíamos. Antes de iniciar, me gustaría preguntarte si asistes a alguna congregación, si eres creyente, o déjame en los comentarios en qué país me escuchas, o cuál es tu credo, o cuál es tu fe. Me encantaría saber, porque lo que vamos a meditar el día de hoy creo que trasciende y va más allá de las fronteras. Tiene que ver con algo que todos los seres humanos batallamos. Nos equivocamos, nos levantamos, lo volvemos a intentar, pero constantemente tenemos una lucha interna, tal como lo estuvimos hablando en el episodio anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Si no, por aquí te dejo una pestañita. Estuve conversando con unos pastores amigos. Estuvimos hablando de la canción del desierto. Un tema muy bueno. Hemos recibido muy buenos comentarios. Personas que han escrito correo electrónico. Gracias. Los he leído cada uno de ellos. Muchas gracias. Me puedes escribir. Aquí está el correo electrónico por si deseas comunicarte conmigo. Hay una escritura en uno de los libros de sabiduría, me refiero a Proverbios capítulo 1, versos 20 y 21, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Esta escritura, queridos amigos, quiere decir que en todo lugar y en toda situación hay oportunidades para aprender y para crecer. La sabiduría está a nuestro alrededor. Ella está allí, a nuestro alrededor, gritando, intentando llamar nuestra atención. Algunos eruditos bíblicos piensan que la sabiduría en este proverbio simboliza al propio Dios. Por eso, algunas versiones colocan la palabra sabiduría con una S mayúscula, dándonos la idea de que Él es quien nos está allí tratando de enseñarnos a través de toda oportunidad, ya sea buena o mala.
La sabiduría clama. Dios mismo clama diciendo, escuchen mis razones. Querido amigo, no se necesita un coeficiente intelectual muy elevado para entenderlo. Tampoco se necesita una superespiritualidad. Solo nos son necesarias dos cosas para poder adquirir la sabiduría que Dios quiere darnos: humildad y atención. Eso es lo que necesitamos para poder recibir lo que Dios quiere darnos, esa sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos humildad y atención. Esta sabiduría que Dios quiere compartir con nosotros es mucho más valiosa que los conocimientos adquiridos en los libros y en las universidades. Se trata de la sabiduría para la vida, sabiduría para conquistar, para establecer, sabiduría para vivir felizmente en un mundo que muchas veces sentimos que nos acorrala. Me estoy refiriendo a cosas tales a sabiduría para mantener un matrimonio feliz, sabiduría para vivir en paz en medio de un mundo que está constantemente en guerra. De ese tipo de sabiduría es que estamos hablando el día de hoy, queridos amigos. Lo cierto es que la gente está buscando la felicidad y los placeres en los lugares incorrectos. La gente busca la felicidad en los autos, en los viajes, en los deleites, en lugar de buscar la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Y aquí me gustaría hablarte desde mi propia experiencia o desde mi propia perspectiva. Me gustaría decir que la verdadera felicidad proviene de vivir una vida sabia. Y lo mejor es que esa sabiduría, esa que clama en las puertas de las ciudades, es decir, Dios mismo es el que nos está invitando, nos está llamando, invitándonos frecuentemente a vivir una vida llena de sabiduría. ¿Por qué el Señor nos invita a buscar y escuchar su sabiduría? ¿Por qué crees tú que el Señor nos invita para escuchar la sabiduría? Para que la atendamos, para que le pongamos atención. Yo creo que Él lo hace porque Él sabe que solamente así vamos a vivir vidas plenas, vidas llenas de sentido, vidas llenas de propósito. La buena noticia, querido oyente, es que nosotros también podemos adquirir de esa sabiduría, pero para eso tendrás que aprender a sintonizar la voz de Dios por sobre todas las voces que este mundo ruidoso va a presentarte. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mis amigos, los seres humanos no nacemos sabiéndolo todo. A medida vamos creciendo, vamos aprendiendo. De hecho, la palabra aprender es una palabra compuesta. Aprender. El prefijo a, que significa sin, y prender, que significa agarrar, lo cual unido conlleva la idea de ir por lo que no tengo, de ir por aquello que me falta. Mis amigos, aprender es ir por las cosas nuevas que no sé, las cosas que no tengo. Pero la expresión incluso va más allá. Implica agarrar algo nuevo. Y me da la idea de que para agarrar ese algo nuevo, posiblemente tenga que soltar algo viejo. Necesito dejar de hacer lo que estoy haciendo, aquello que no sirve, aquello que no funciona. Con mucha frecuencia, lamentablemente, veo personas que no avanzan, no crecen. Lamentablemente son expertos en culpar los sistemas, siempre culpan las situaciones, incluso a las personas. Todos tienen la culpa, menos ellos. Muchas personas son incapaces de poder hacer una introspección y no son capaces de darse cuenta que ellos son los responsables de lo que les está sucediendo. Muchos de ellos no desean cambiar, no desean bajo ninguna circunstancia tomar ningún tipo de responsabilidad. Se aferran incluso a sistemas que ya no sirven, que no funcionan. Esa actitud, mis amigos, mis hermanos, es muy dañina. Y si usted y yo deseamos avanzar, deberíamos estar dispuestos a soltar aquello que funcionó por un tiempo, pero que ahora ya no funciona. Dejemos de aferrarnos a cosas, a sistemas que ya no son útiles. Algunas veces
es necesario entrar en procesos de reaprendizaje. Hay que reaprender. Quiero animarlo para que pueda meditar, querido amigo, que me acompaña en este episodio el día de hoy. ¿Qué cosas posiblemente usted tiene que soltar? ¿Qué cosas posiblemente va a tener que hacer a un lado? Cosas que no le están funcionando. Quiero que medite por un momento y pido al Señor que le ayude para que usted pueda descubrir qué es lo que tiene que soltar. Recuerde, aprender. Sin prender, tomar algo nuevo. ¿Qué es lo que tiene que soltar para que lo nuevo de Dios venga a su vida? Bueno, estamos hablando de sabiduría, ¿cierto? Y hoy me gustaría abordar a la primer pareja de la historia que no actuó muy sabiamente. Me refiero a Adán y a Eva. Mis amigos, es muy interesante ver que solo fue necesaria una sola decisión insensata para que su vida entera cambiara. Una sola decisión fue más que suficiente para terminar con el encanto del paraíso. Mi objetivo hoy, querido oyente, es invitarlo para que no cometa el error de Adán y Eva, y para ello quiero que vayamos a la Biblia. Génesis capítulo 2, verso 16 al 17 dice: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí, este verso no habla de una muerte física, sino que está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de un lapso de separación entre Dios y el hombre. Dios estaba diciéndoles: el día que ustedes coman de ese fruto que no deben comer, van a ser separados de mí. En Adán, mis amigos, y en Eva encontramos algunos ejemplos que no deberíamos dejarlos dentro de nuestros lineamientos a seguir. Si no deseamos fracasar, por supuesto. Si no queremos tener los resultados que Adán y Eva tuvieron, que fueron deportados del paraíso en el cual vivían, debemos evitar también los errores que ellos cometieron. Así que hoy quiero invitarlo para que podamos analizar y ver un par de errores que ellos cometieron que los llevaron a terminar viviendo lejos de la presencia de Dios. El primer error que Adán y Eva cometieron fue hacer lo que ellos sabían que no debían hacer. ¿Qué era eso? Bueno, no debían comer del fruto prohibido, sin embargo lo hicieron. Como podemos ver, antes de los 10 mandamientos, solo había uno. Quiero que piensen eso. Todos pensamos en Éxodo, en la ley, y viene a nuestra mente los 10 mandamientos. Pero quiero que sepa que en el momento en que nos estamos remontando en la historia, en el Génesis, Adán y Eva solamente tenían un solo mandamiento, y uno fue demasiado para ellos. Una de las preguntas que salen a la luz es: ¿por qué Dios no quería que ellos comieran de ese fruto? La verdad es que nadie lo sabe, pero algunos eruditos dan su opinión desde el conocimiento que tienen del canon bíblico. Una teoría es que el bien y el mal representan la sabiduría que viene con la madurez. Esa madurez es la que nos prepara para la independencia y para la conciencia de esa sexualidad emergente. En este caso, Adán y Eva eran como niños. Ellos no estaban preparados para nada de eso. No estaban preparados para ser independientes. No estaban preparados para esa sexualidad emergente, esa sexualidad que emergería a partir de que sus ojos fueran abiertos. En aquel tiempo, Dios les habría dejado comer de todo árbol, pero había uno del cual ellos no podían comer. Mis amigos, Adán y Eva no estaban listos para lo que estaba a punto de suceder, para la hecatombe que se iba a desarrollar a partir de aquel error que ellos cometieron. Ellos no estaban listos, así como las niñas de 14 años no deberían tener bebés, y así como los niños de 12 años no deberían estar conduciendo el auto de su papá
en el downtown de una ciudad. Adán y Eva no tenían ningún derecho a comer del árbol prohibido. Esa es la teoría de estos teólogos. Cualquiera que haya sido la razón por la que Dios les prohibió comer de aquel fruto, la primera pareja de la humanidad fue engañada y comieron. Una serpiente que hablaba, identificada en el Nuevo Testamento como el diablo, le aseguró a Eva, según Génesis capítulo 3, verso 4 al 5, le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que cuando comáis de él, hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero que se imagine la escena. Me imagino que Eva se paró frente a aquel fruto y le dio un vistazo largo. De seguro, le pareció sabroso. Entonces ella lo tomó y le pegó una mordida. Y después de eso, le dio también a su esposo, el cual comió. Después de eso, acto seguido, se percataron de que algo pasó. Algo vino sobre ellos. De repente se dieron cuenta que estaban desnudos, así que se hicieron ropas con hojas. El escritor Stephen Miller dice que una de las mayores lástimas es que la mayoría de nosotros no leemos hebreo antiguo, porque la historia cambiaría y nuestra perspectiva y entendimiento de muchas cosas cambiaría. La lengua original del Antiguo Testamento sería maravillosa si pudiésemos leerla, ya que nos perdemos de mucho simbolismo sutil y de entretenidos juegos de palabras. Los lectores de tiempos antiguos, incluso dicen algunos eruditos, que se habrían reído fuertemente con los juegos de palabras. En este caso en particular, en ese juego de acciones y de palabras entre Adán y Eva. Imagínese usted, querían ser tan inteligentes como Dios. Ellos desearon y pensaron ser astutos, pero vaya sorpresa, terminaron desnudos. Esto me hace recordar a aquellos hijos de un hombre en el Nuevo Testamento que veían que Pablo podía echar fuera demonios y se les ocurrió que ellos también podían ser exorcistas ambulantes y empezaron a hacer sus trucos y sus conjuros, tanto así que frente a un endemoniado en cierta ocasión, vinieron a decirle: en el nombre del Jesús que predica Pablo, os conjuramos. Y el endemoniado les dijo: a Pablo conozco y sé quién es, a Jesús lo conozco, sé quién es, pero ustedes, ¿quiénes sois? Estos hombres se creyeron inteligentes y creyeron que podían ser usados por Dios así como Pablo lo era. Remontándonos a la historia, Adán y Eva se creyeron más inteligentes que Dios y terminaron desnudos. Querido oyente, quiero decirle algo. Hay una cosa muy cierta, y es que cada vez que usted y yo desobedecemos la voluntad de Dios y queremos ser más listos que Dios, terminamos actuando como tontos. Sé que es una verdad muy dura, pero es una realidad. De igual forma nosotros no deberíamos hacer las cosas que Dios ya dijo que no tenemos que hacer, porque el resultado será el mismo resultado que Adán y Eva obtuvieron. Mis amigos, Adán y Eva terminaron siendo separados de aquel que fue el lugar en el que vivían y contemplaban la presencia de Dios. Ese lugar en el que Dios mismo descendía a conversar con ellos, fueron separados de la presencia de Dios. No haga eso. No haga aquellas cosas que Dios le ha dicho que no tiene que hacer. No haga eso que de alguna forma Dios ya te habló y te dijo que no lo hagas. Obedécelo. Él solo desea tu bienestar. Así que ese fue el primer error que cometió Adán y Eva. Hicieron lo que sabían que no tenían que hacer. Quiero animarte para que puedas pensar, ¿acaso estás haciendo algo que Dios te ha dicho que no hagas? No quieras pasarte de listo. No quieras creer que eres más inteligente que Dios, porque, recuerda, Adán y Eva creyeron ser más inteligentes y astutos que Dios al comer del fruto prohibido que Dios les había dicho que no comieran, y por creerse más inteligentes terminaron desnudos. No te vaya a suceder lo mismo a ti.
al creer que eres más inteligente y sabio que Dios y termines desnudo y termines absolutamente sin nada. No queremos eso para ti, por eso estamos trayéndote el episodio del día de hoy, para que no cometas el mismo error de Adán y Eva. El segundo error que Adán y Eva cometieron: escuchar a las personas equivocadas. Ese fue el segundo error que cometieron. Escucharon a las personas equivocadas. Es algo que tenemos nosotros que tratar de evitar. Aquí me gustaría decir que muchas veces nos van a llegar ofertas muy tentadoras. Ofertas que se ven bien, pero que debemos aprender a discernirlas si es que van de acuerdo al propósito de Dios. Cada vez que recibas una oferta o propuesta, compárala con lo que Dios ya te ha dicho por medio de su palabra. En el caso de Adán, él escuchó a Eva y Eva escuchó a la serpiente. En el caso de Adán, al escuchar a su esposa, alguien me podría decir, bueno, pastor, pero Eva no era una persona incorrecta, Eva era su mujer, debía escucharla. Bueno, aquí quiero decir que aquí podemos aprender algo maravilloso, y es que no siempre debes hacer lo que tu cónyuge te está pidiendo hacer. Porque Dios te ha dado entendimiento, te ha dado inteligencia y debes desarrollar la capacidad de raciocinio que Dios te ha dado. En el caso de Adán, su mujer lo estaba invitando a desobedecer a Dios. Y en esas cosas es que nosotros no deberíamos ceder. Aun si es tu pareja la que te está hablando, si te está invitando a desobedecer a Dios, no debes obedecer, no debes hacerlo. Si tu pareja te está diciendo, si me amas, debes ir conmigo al antro. Si me amas, debes de dejar de ir a la iglesia. Si me amas, debes de dejar de orar. Si me amas, debes de dejar de visitar a tus padres. Cada una de esas peticiones van en contra de lo establecido por Dios. ¿Es conveniente obedecer a los hombres antes que a Dios?, dijo en cierto momento el apóstol Pedro y Juan, cuando les estaban intimando y amenazando para que dejaran de hablar de Jesús, el hombre o en el nombre cuyo milagro había sido hecho en la vida de un hombre. Ese nombre había provocado la sanidad en un hombre sentado en la puerta del templo La Hermosa pidiendo limosna. Los llamaron para amenazarlos y decirles que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús, pero ellos estaban definidos y dijeron, ¿cómo creen ustedes que vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios? Yo no estoy trayendo esta palabra para crear disensión y división en tu casa, pero jamás deberíamos obedecer a los hombres antes que a Dios. La pregunta que vamos a plantearnos para ir terminando, queridos amigos, es, ¿qué aprendemos de los errores que vemos en Adán y Eva? ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos a saber cuándo decir no. Creo que en lo que le pasó tanto a Adán como a Eva es una muestra clara para nosotros en pleno siglo XXI para entender cuándo debemos decir no. Debemos aprender a decir no, debemos aprender a establecer límites sanos cuando nos están incitando e invitando a desobedecer a Dios y a sus mandamientos. Los cristianos, mis amigos, deberíamos tener la capacidad de decir no a las cosas que nos conducen a una vida lejana al Señor. Más que cualquier otro ser en el planeta, deberíamos de tener esa determinación. ¿Sabes por qué? Porque se supone que tenemos una relación con Dios. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dios no tiene hijos cobardes. Él nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dotado de dominio propio. Dios te ha dado poder, te ha dado amor y te ha dado dominio propio. Así que, ánimo, ejerce esos dones que Dios te ha dado. Una de las razones por las que podemos sucumbir ante las tentaciones que el enemigo pone frente a nosotros es porque no somos intencionales.
al tener una relación con nuestro Creador. Deberíamos definirnos como Josué se definió al final de su carrera y se para frente al pueblo para decirle: decidan ustedes hoy a quién servir, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitamos y aquellos a quien en realidad sus padres sirvieron, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Josué estaba determinado a que él y su familia servirían al Señor. Nosotros hoy, en medio de la acechanza de las redes sociales, de aquel acoso constante a que nuestros jóvenes son expuestos en las escuelas por personas malévolas con un corazón tan podrido que son capaces de únicamente detenerse a grabar con un celular mientras golpean a un joven que meter sus manos para defender. Esa es la generación en la que estamos viviendo. Y nosotros como creyentes deberíamos de ser intencionales en estar determinados en que vamos a tener una relación con nuestro Creador. Querido amigo, quiero ir terminando el día de hoy. Y quiero terminar mencionando la escritura con la que comencé el día de hoy. Proverbios 1:20 al 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz allá en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades. Allí dice sus razones. Esa sabiduría, querido amigo, querido oyente, clama por sí misma. Esa sabiduría está allí, clamando. Es Dios haciéndonos una invitación. Haciéndonos la invitación de que no cometamos el error que cometió Adán y Eva. No cometamos el error que ellos cometieron. Hoy, con todo lo que tenemos, el avance tecnológico y la comodidad que tenemos en nuestras ciudades, en nuestras casas amuebladas, bien alfombradas, con pisos de madera, de bambú, es fácil creer que somos sabios, es fácil creer que lo tenemos todo. Hoy que se maneja un buen auto, un auto del año quizá, comodidad, buenos viajes, hoteles, es fácil olvidar que la sabiduría es algo que debemos buscar con constancia. Es Dios mismo llamándonos a recapacitar, es Dios mismo llamándonos a meditar. El verso 21 dice que clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Hoy Dios ha traído una razón a tu corazón. Hoy estoy aquí como un humilde mensajero para decirte: no cometas el error de Adán y Eva. Adán y Eva creyeron ser más inteligentes que Dios y terminaron desnudos. Aprendamos de Adán y Eva a saber cuándo decir no. Quizá ahora que me estás escuchando, querido oyente, Dios te está trayendo a la memoria situaciones, personas a quienes tienes que decirles no, porque lo único que están haciendo es alejarte de tu Creador. Hoy, este ha sido el episodio 102 y espero con todo mi corazón que hayas sido edificado. ¿De dónde me escuchas? Déjamelo en los comentarios si es que llegaste hasta este momento. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por el favor de tu atención y nos estaremos escuchando y viendo el próximo jueves. Recuerda que ahora los episodios ya no salen los días lunes, están saliendo los días jueves a las 5 de la tarde, hora centro de los Estados Unidos. Me puedes escribir al correo electrónico que te aparece aquí al pie de la pantalla. Estoy para servirte. Mi equipo y yo estamos aquí para poder ayudarte a que tu vida sea mejor y a cortar la distancia entre el hombre que eres hoy y aquella persona en la que te quieres convertir. Gracias por el favor de tu atención. Que Dios te bendiga. Concluyo diciendo lo que siempre digo. Recuerda, la vida es hermosa. No la desperdicies en cosas que no valen la pena. Hasta pronto.